de sangre. En el derecho romano, en esa época, no necesariamente se determinaba la familia por el efecto de consanguinidad. Excelente. Fíjense que, gracias Jafre, fíjense que cada uno de ustedes ha ido agregando elementos, Caireli, viste que cada uno ha ido agregando elementos que nos sirven para construir nuestro tema, como les dije, sin buscar ni siquiera una bibliografía anexa, porque es parte de lo que nosotros manejamos perfectamente. Todos tenemos una familia reducida, compuesta, disfuncional, dispareja, como la querramos denominar nosotros mismos o como nos las denomine la ley. La ley la denomina de una sola forma, como decía nuestra compañera Ariadna. Pero la realidad también no es otra cosa que plasmar lo que se vive en la cotidianidad. Por eso es que las normas jurídicas no son rígidas. No lo son. Son flexibles y se van amoldando ¿a qué cosa? A los hechos sociales. Y cuando las personas realizan actividades repetitivas y van actuando de una manera determinada, están haciendo costumbre. Y aunque la norma en este momento dice que solo la ley es la que marca el aspecto jurídico, fíjense que las costumbres hoy en día también en algún momento van a pasar a ser fuente de producción jurídica, porque las costumbres de los pueblos hemos llegado a una situación pues que se regulan cosas que antes, por lo menos en los años 70, no se podían ver, en los años 80. Son fuentes del derecho, como dice Jafre, ciertamente, como estos de las uniones de personas del mismo sexo, etc. Son costumbres que adaptan los seres humanos y que por consiguiente, por ser hechos repetitivos y evidentes ante la sociedad, a los legisladores no le queda otra cosa que normatizarlos, que regularlos, porque esa es la función del derecho, reglar el comportamiento entre los seres humanos. Ahora bien, si hacemos una conclusión para más o menos unificar ese criterio y que les sirva, por supuesto, basado en todo el conocimiento que cada uno tiene, para ampliar a la hora de desarrollar su tarea como trabajo, para que se apoyen mucho más y puedan desarrollarlo, podemos decir a grandes rasgos, agarrando yo cada una de las interpretaciones de ustedes, que la base de nuestra familia latinoamericana, si se quiere, de este lado del planeta, una de las primeras es que la familia, la base de tal como la familia, inclusive de manera constitucional hasta ahora en Venezuela, va a ser el matrimonio. Ese es uno de los rasgos elementales que podemos sacar por ahí, para unificar, insisto, todo este pequeño debate que acabamos de tener. Uno de los rasgos principales, la base de la familia es el matrimonio. Un segundo rasgo importante dentro de la familia que debemos reconocer todos a la hora de un análisis. El parentesco de la familia se basa en ¿qué cosa? En la sangre. Es un parentesco consanguíneo en nuestra familia. Es el vínculo de sangre que une a la familia. Y ese parentesco se transmite mediante hombre y mujer. Estamos hablando inclusive de lo evidente y de lo legal, porque está regulado por la norma, la familia como tal. En cuanto a otro rasgo importante, para entonces ahora irnos a definir esto que tenemos en la lámina, la familia romana. Pero insisto, uno de los objetivos primordiales es que ustedes puedan hacer perfectamente esta comparación y exponerlas en su trabajo. Es que la patria potestad, o la patria potestad, si le quieren dar cualquiera de las dos acepciones, es igual, el significado sigue siendo el mismo. La patria potestad es una protección establecida
¿En el interés de quién? En el interés del hijo. La patria potestad no es la jurisdicción que manejamos en cuanto a el derecho romano, pero ya vamos hasta allá. No es la misma la patria potestad o la patria potestad que nosotros entendemos y aplicamos en el derecho que la que aplicaban los romanos. Entonces, la patria potestad de la familia es la protección que está establecida única y exclusivamente para la protección de quién, de los niños dentro de la familia. Tengámoslos claros, insisto, todo este desarrollo es para que es material de apoyo para que ustedes hagan sus análisis en sus respectivas tareas. Otro rasgo, esta patria potestad o patria potestad, insisto, como lo digan de las dos maneras, habrán personas extremadamente expertas, eruditas, que dirán, bueno, se dice de una forma o de otra. Lo importante es que entendamos la figura. La patria potestad en nuestra legislación, en la familia, es ejercida por ambos progenitores, por padre y madre. No es la exclusividad de uno solo. Ese es otro rasgo evidente y perfectamente señalado de nuestra familia. Y generalmente, cuando hablamos de la emancipación del hijo, se produce con su mayoría de edad, generalmente. Pero si aun cuando se ejerza la emancipación de algunos hijos, sigue, aun cuando él sea emancipado o emancipado de su familia, sigue manteniendo ese vínculo parental con su familia. Esa es una distinción que no pasaba en la antigua Roma. Cuando una persona se emancipaba, se salía del fuero, del pater familiae, ya no pertenecía a la familia. En Venezuela se llama emancipación o emancipado cuando usted cumple la mayoría de edad. Es decir, usted sale del seno de su casa y va a formar un hogar solo o acompañado, como usted quiera, casado, rejuntado o como quiera, y disculpen lo coloquial del término. Pero si usted cumpla los 18 años y salga del seno de su familia, usted sigue siendo familia por el hecho parental que lo vincula. Usted no deja de ser familia por emanciparse. Aun cuando inclusive la emancipación se cumpla antes de los 18 años. En civil van a ver las distintas formas de emancipación en Venezuela, los procedimientos a seguir, y un joven que tenga 16 años con las causales debidas y la presentación de las pruebas respectivas dentro del tribunal correspondiente a la familia, le pueden otorgar esa autorización, pero sigue siendo parte de su familia. Ese es otro rasgo que debemos tener claro a la hora de que ustedes desarrollen esta institución para su tarea. El número de personas bajo la patria potestad es reducido a los hijos y esencialmente o excepcionalmente a los nietos. ¿Y por qué excepcionalmente? Pero más evidente ahora, por razones obvias, que no nos vamos a ir por ese camino. Se sabe que la familia, en muchos casos, por situaciones de orden socioeconómico, se casan o tienen hijos y se quedan viviendo en la misma casa materna. Entonces, en alguno de esos casos con particularidad, la patria potestad va a extenderse inclusive no solo a los hijos dentro de la propia familia, sino se va a extender a los nietos por razones de realidad social evidente. Hasta aquí vamos claro, Manuel, ¿verdad? Correcto. Perfecto. Compañera Kaireli, vamos claro hasta aquí, hasta los rasgos de la familia hasta este momento actual. ¿Se me escuchó? Sí, profesor, se escuchó claramente. Gracias, Kaireli, gracias, Manuel. Entonces, vamos a ver ahora, a desmenuzar
los rasgos de estos señores que están aquí, que nos toca en esta parte de nuestra cátedra, los rasgos de la familia romana. La base de la familia romana, en contraposición a la base de la familia actual nuestra, venezolana, no es el matrimonio. La base fundamental de la familia romana es la potesta, es decir, la potesta del pater family. Esa es la base fundamental de la familia romana. Vean ustedes esta diferencia. Ya tienen la primera. Tomen nota, insisto, porque esto es parte del desarrollo de su tarea, el que quiera tomar nota. Ya tenemos la primera diferencia marcada, de ahí ustedes la desarrollan con su sapiencia y su inteligencia y la estructuración verbal que ustedes le quieran dar. Pero ya ahí es el primer rasgo evidente, diametralmente opuesta, mientras que en la familia actual la base fundamental va a ser el matrimonio. En el derecho romano, la base fundamental de la familia no era el matrimonio. El pater family podía no estar casado, pero seguía siendo pater family. Y ustedes dirán, bueno, ¿y cómo hace con los hijos si no está casado? Existen figuras, que la vamos a ver más adelante, por supuesto, la adopción, la drogación, que son figuras que hacen extender la familia del pater family que no haya tenido la oportunidad de concebir. Pero no nos adelantemos a los temas, simplemente entendamos y desmenucemos esta parte de la conceptualización de nuestro tema de hoy. Entonces, la base primordial de la familia romana va a ser la potestad que ejerce el pater family sobre el conglomerado que denomina él su familia. Y también esta potestad va a ser la base de su parentesco con su familia. Por eso es que en un principio entonces vamos a conocer de el parentesco civil. En Roma, en la antigua Roma, se establecían dos parentescos perfectamente: el parentesco civil y el parentesco cognático. Uno se llama agnación y el otro se llama cognación. Entonces, se sabe que el parentesco civil no va a descansar en la unión de sangre perfectamente, sino en la identidad que se tiene con la potestad del pater family. ¿Cómo se obtiene esa unión de potestad? Insisto, por las figuras de la adopción, por la figura de la adrogación. En cuanto a la base estructural de el pater family. Entonces, ahí evidentemente ya vemos una característica muy distinta a la familia nuestra. Por supuesto, el parentesco dentro de la familia no es como la familia actual. El parentesco se va a transmitir por vía solo del padre, no se transmite por ambos. Insisto, si ya les estoy indicando que el pater family puede tener familia y no estar casado, indudablemente entonces el parentesco con su familia no va a depender como nuestra familia actual, que necesariamente el parentesco se transmite por el hombre y por la mujer a sus congéneres. En la antigua Roma no pasaba esto mismo. Se transmite por los varones. El hijo es pariente de su padre y de sus hermanos, y solo es pariente de su madre, solo el hijo llega a ser pariente de su madre si ésta está debidamente casada con el pater family bajo la figura denominada cum manu, que es una de las figuras que establecieron los romanos dentro del matrimonio.
Pero les recuerdo, cuando veamos el matrimonio, desarrollamos la figura. En esto simplemente estamos viendo en líneas generales la familia para seguir desarrollándolo. La patria potestad, dentro de la estructura de la familia romana, no iba como la familia actual nuestra, dirigida a la protección de los hijos. No. La potestad era la jurisdicción total del padre sobre todos los miembros de su familia. Absolutamente todo. Inclusive esa potestad abarcaba las veces hasta de sumo sacerdote dentro de su familia. Recuerden, una vez más, hoy es la segunda vez que los digo, el pueblo romano, con sus costumbres profundamente religiosas, tenían una religión pública, unos rituales ceremoniosos religiosos de orden público que tenían que ser acatados por todos, para que entiendan en qué consistían este tipo de religión. Eso sí es menester decírselos aquí, porque no hay ningún capítulo en nuestra materia que yo les voy a desarrollar aspectos religiosos. Eso es para cuando se hace un posgrado. Pero para que entiendan qué más o menos era la denominación religiosa de los romanos. Ejemplo. Si se iba a comenzar una campaña militar, por ejemplo, el jefe militar con sus tropas respectivas, antes de salir a la expedición que le tocara, se concentraban en lo que denominaban ellos el campo de Marte. Era una extensión grande a las afueras de la ciudad de Roma, pero muy cerca de la misma. Pero en las afueras de Roma, en la antigüedad, había una prohibición de que los soldados con armas pasaran los muros de la ciudad. Eso estaba prohibido en Roma. Solo existía una especie de policía interna, eran soldados lógicamente, que estaban facultados por el edil, mandados por el edil, y estaban facultados para preservar el orden público. El resto de los soldados pertenecientes a las legiones tenían prohibido entrar a la ciudad armados y con uniforme. Entonces, las concentraciones de los militares, del contingente de los soldados, se hacían en las afueras, fuera de los muros. Entonces, un aspecto religioso público de obligación, de obligación cierta que tenía que hacerse pública para cumplir con los preceptos religiosos, era una ceremonia en ofrenda a los dioses, que consistía en, depende de la advocación que iban a hacer en ese momento, cuántos animales iban a sacrificar, etcétera. Eso es lo de menos, pero la ceremonia se llevaba a cabo en el campo de Marte públicamente y era presidida, por supuesto, por los sacerdotes autorizados para ello. Eso era la religión pública. Si tú ibas a comenzar un negocio, ya sea de comercio de pieles, o un comercio o venta de animales, o venta de esclavos inclusive, antes de iniciar el negocio, ibas ante el sacerdote y ofrecías una ceremonia pública para los buenos advientos, para la buena pro de tu negocio. Era un deber realizar para todas las actividades una ceremonia religiosa pública. Eso por un lado. En cuanto al pater family, nos ubicamos nuevamente. La majesti, el poder que ejercía sobre toda su familia, no solo era en el aspecto administrativo y de control disciplinario dentro de su familia, sino ejercía las veces de máximo sacerdote dentro de su domus. Es decir, cada una de las familias en la antigüedad de Roma tenía un culto particular y la familia era potestad, valga la redundancia, del pater family, elegir a qué dios
su familia le iba a rendir culto. Y ese dios, por supuesto, se le organizaba dentro de la casa un espacio ritual en donde la ceremonia era de fiel cumplimiento para todos los miembros de la familia. Eso era parte de las funciones que establecía el pater family dentro de su propia familia. Ojo, un segundo, Jafre, el Estado romano no se metía en ninguna de las decisiones internas que tomara el pater family dentro de su familia. Era perfectamente autónomo y soberano. Adelante, Jafre. Profesor, estuve leyendo que ellos principalmente adoraban a sus ancestros, ¿no? Ellos honraban mucho a sus ancestros. Y de hecho, eso se puede ver muy bien en la película El Gladiador, cuando él le reza a la familia y le pide a los propios ancestros que los cuiden, ¿no? Y que oriente y que cuide a su familia, cuando le reza a su padre y a su madre. Este es un aspecto relevante, ya que no había una imposición de una creencia a un Dios único, pues, tal. Sí, ciertamente lo que dice nuestro compañero Jafre es cierto, pero era una devoción profunda. Podían escoger algún ancestro, algún pater family que ya se había ido, o algún dios Lares de la preferencia de ellos. Pero eso es tan cierto lo que dice Jafre, que fíjense, yo no sé si yo les he contado la anécdota más importante que siempre cuento, pero no por repetitivo, porque es lo que marcó la significancia. Es tan cierto lo que dice Jafre, que cuando Julio César deja en adopción testamentaria a Octavio, que Octavio era su sobrino, y lo convierte en hijo por adopción, Julio César, el prohombre Julio César, cuando es asesinado, esta historia yo creo que se la he transmitido a ustedes, lo asesina el senado romano para librarse del tirano Julio César, que pretendía quedarse por años ahí, por toda su vida. Y entonces, al suceder Octavio, por adopción de su tío abuelo, lo primero que hace Octavio para ganarse el favor del pueblo es endiosar la figura de Julio César, es decir, rendirle culto. Y en una de las celebraciones en honor a César, acuérdense que las celebraciones públicas en Roma se llevaban a cabo en los circos, donde eso podía durar hasta un mes de juegos todos los días, y en donde ahí es donde aparece la famosa frase que se dice: para el pueblo pan y circo, cuando los populistas quieren manejar a la población. Ese eslogan, hasta eso nos lo legaron los romanos. Al pueblo hay que darle pan y circo, es decir, los romanos, los líderes, para mantener ocupada a la gran población romana, que en su mayoría eran desempleados. Recuérdense que existía la mano de obra esclava, y el que servía en las legiones era por cierto tiempo. Una vez que era cumplido su servicio militar, volvía a Roma, y si no había hecho dinero, se convertía prácticamente en una persona sin oficio que deambulaba por la ciudad. Y entonces, ¿qué hacían los líderes que querían encumbrarse políticamente? Bueno, entretener al pueblo, a las masas. Organizaban juegos, y los juegos duraban un mes, por decirle algo, y todos los días le ofrecían vino y pan, comida y vino y entretenimiento. ¿Y cuáles eran los entretenimientos? Algunos eran teatro, otros eran sangrientos. Ese ejemplo que pone Jafre, eran gladiadores, gente matándose o siendo devorada por animales. Ese era el entretenimiento. Pero lo cierto es que en uno de esas celebraciones en honor a Julio César pasó un cometa. Un cometa. Es un hecho perfectamente de la naturaleza. Cualquier astrónomo te explica eso hoy en día fácilmente. Y en la antigüedad algunos eruditos lo sabían. Pero al pasar eso en la noche, y como se estaban celebrando los juegos en favor de Julio César, eso dio motivo para un gran discurso que se dio en ese momento a favor de Julio César, diciendo: miren, acaba de pasar por aquí nuestro gran padre Julio César. Es decir, se ha convertido en un dios y desde el cielo nos protege. Por consiguiente, a partir de este momento,
todos ustedes me tienen que seguir para cumplir el legado de César. Todo esto es un discurso muy largo, de verdad que sí, pero que envaneció la figura de César hasta el punto de que lo convirtieron en Dios viviente. Póstumamente, Julio César, no solo la cantidad de honores que le han rendido, que todos los emperadores a partir de Octavio se llamaron César por Julio César, sino que entró en el panteón de los dioses junto a Marte y a Júpiter Capitolino. Entró en el panteón de los dioses porque Julio César, a partir de esa visión que vieron en el cielo de una estrella fugaz o un cometa, lo convirtieron en un dios. Es allí el complemento que nos participaba nuestro compañero Joffre, que uno de los principios religiosos de los romanos era rendirle culto a sus antepasados muertos. Y eso era parte de lo que se hacía en la parte interna dentro de la familia, puesto que existía, insisto, una religión pública que eran los dioses oficiales, pero cada familia instituida por el pater family designaba a cuáles dioses o a cuál ancestro habría que rendirle culto para que la familia se mantuviera en una constante prosperidad y nunca se les acercara la sombra penumbrosa de la tragedia. Son las 7:57 minutos. Creo que ha sido productiva nuestra clase de hoy. No se vayan un momentico antes de despedirse, por favor. Aquellos compañeros, les repito nuevamente, que están interesados en aprobar el curso de verano de romano y que todavía estén bloqueados por alguna razón en el portal, por favor, consignen las actividades en el correo por ahora hasta que vuelvan a ser habilitados. Revisen el cronograma de fecha que ya es oficial, no lo voy a volver a cambiar. Recuerden que no lo he cambiado por responsabilidad mía, sino por razones que no vienen al caso en este momento. Revisen su cronograma, adáptense organícense para que presenten cada una de sus actividades y logren a final de este mes dar un buen paso en la aprobación de esta materia para continuar con su preparación dentro de la materia jurídica. El mañana con certeza, salvo que se me presente algún tipo de situación laboral, recuérdense que los jueves no estaba previsto para mí dar clase, eso también fue otra modificación, por eso es que me lo colocaron opcional, pero es menester para mí que nos organicemos mañana, por favor, y nos reencontremos aquí para adelantar materia que nos falta para inclusive que les sirva de base para el desarrollo de sus actividades. Entonces, vamos a hacer lo posible para nosotros reunirnos mañana a las 6:30, insisto, a menos que por razones laborales me impida, pero yo voy a hacer todo lo posible porque nos conectemos mañana a las 6:30. No queda otra entonces que despedirme de ustedes con la promesa entonces de que nos reencontremos mañana a partir de este punto. Vamos a iniciar a partir de este punto para seguir desarrollando nuestros temas. Gracias por su atención y muy buenas noches, estimados estudiantes. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego.